El estruendo del cristal al romperse no fue lo que detuvo el tiempo en la sala de espera VIP, sino el gemido gutural y animal que escapó de la garganta de Nia, mientras su cuerpo colapsaba contra el suelo de mármol impoluto. Segundos antes, el aire acondicionado mantenía una atmósfera gélida y controlada, pero ahora, el ambiente se sentía espeso, cargado de una violencia estática que hacía vibrar los tímpanos. Nia yacía contorsionada, con las manos aferradas instintivamente a su vientre de 8 meses, intentando crear un escudo humano inútil contra el ataque que ya había ocurrido, sintiendo cómo el dolor irradiaba desde su bajo vientre como una descarga eléctrica que paralizaba sus extremidades. No era solo el golpe físico de la bota de tacón lo que la desorientaba, sino la brutalidad de la caída sobre la mesa de centro, cuyos fragmentos ahora brillaban alrededor de su cuerpo, como diamantes crueles esperando cortar su piel, mientras su respiración se convertía en un jadeo entrecortado, incapaz de llenar sus pulmones con el oxígeno necesario para gritar. La esterilidad blanca de la clínica materna Santa Gloria, diseñada para evocar pureza y exclusividad, se transformó instantáneamente en un escenario de pesadilla donde el lujo se burlaba de la tragedia humana que se desarrollaba en su centro. Las luces LED, empotradas estratégicamente en el techo de diseño, iluminaban cada detalle de la escena con una claridad clínica y despiadada, destacando el contraste obsceno entre la elegancia del entorno y la agonía de la mujer en el suelo. El olor a ambientador de lavanda y cuero italiano, que antes sugería confort y estatus, se mezclaba ahora con el aroma metálico y repentino del miedo, creando una náusea vertiginosa en Nia. Desde su perspectiva a ras del suelo, el mundo se había inclinado peligrosamente. Las patas cromadas de los sillones parecían barrotes de una prisión dorada, y el ventanal inmenso, golpeado por la lluvia incesante del exterior, parecía llorar por la injusticia que las paredes insonorizadas se empeñaban en ocultar al resto del mundo. Sobre ella, la figura de Rodrigo no se movió para ofrecer auxilio, permaneciendo estático como una estatua de hielo vestida con un traje de corte perfecto que costaba más que la vida de muchas personas. Su rostro no mostraba el pánico de un padre que ve a su hijo no nato en peligro, sino la molestia calculada de un hombre de negocios cuyo activo acaba de sufrir un desperfecto inoportuno en un momento público. Sus ojos azules, habitualmente fríos, escaneaban el pasillo desierto con una urgencia paranoica, verificando si alguien había escuchado el escándalo, ignorando deliberadamente los ojos suplicantes de su esposa que buscaban en él un rastro de humanidad. La tensión en su mandíbula y la forma en que alisaba nerviosamente los puños de su camisa revelaban su única preocupación real, el control de daños y la preservación de su imagen inmaculada, tratando la catástrofe frente a él como un simple error administrativo que debía ser borrado antes de que manchara su reputación. A pocos pasos de Rodrigo, Bianca se erguía con una arrogancia tóxica, ajustándose el dobladillo de su vestido provocativo con una calma que helaba la sangre, como si acabara de aplastar un insecto molesto y no pateado a una mujer embarazada. Su respiración estaba ligeramente agitada, no por el remordimiento, sino por la adrenalina del acto violento y la satisfacción perversa de haber marcado su territorio de la forma más primitiva posible. La punta de su bota de diseñador, el arma del crimen, descansaba nuevamente sobre el suelo brillante, y en su rostro se dibujaba una mueca de desprecio absoluto mientras observaba a Nia retorcerse. No había ni un atisbo de empatía en su mirada, solo un odio racial y clasista purificado, una confirmación silenciosa de que, en su mente retorcida, Nia y el bebé que llevaba no eran personas dignas de vida, sino obstáculos biológicos que debían ser removidos para restaurar el orden natural de su mundo elitista. Nia sentía que su conciencia parpadeaba como una bombilla defectuosa, luchando contra la oscuridad que amenazaba con tragarla, mientras su mente se replegaba hacia el único pensamiento que importaba, el movimiento de su bebé. El silencio dentro de su vientre era ensordecedor, más aterrador que cualquier ruido externo, y cada segundo que pasaba sin sentir una patada o un giro, se sentía como una sentencia de muerte que le desgarraba el alma. Sus dedos,
temblorosos y fríos, presionaban la tela tensa de su vestido de maternidad, buscando desesperadamente cualquier señal de vida, cualquier respuesta a su súplica muda, mientras las lágrimas calientes comenzaban a mezclarse con el sudor frío en su frente. El dolor físico era agudo y punzante, una lanza clavada en su costado, pero el terror psicológico de perder a su hijo, de haber fallado en su misión más sagrada de protegerlo, era una tortura que superaba cualquier límite físico conocido. El sonido de la lluvia golpeando el cristal se intensificó, creando una banda sonora lúgubre para la escena, aislando aún más a los tres personajes en esa burbuja de crueldad y sufrimiento. Nia intentó formular una palabra, un pedido de ayuda, pero su voz se quebró en un sollozo ahogado, incapaz de atravesar la barrera de indiferencia que Rodrigo y Bianca habían erigido a su alrededor. Se sentía pequeña, insignificante, una intrusa en un mundo de dioses caprichosos que jugaban con la vida y la muerte sin consecuencias, y la soledad de ese momento era tan devastadora como el golpe mismo. Nadie venía. Las enfermeras, intimidadas por el poder que emanaba de esa sala VIP, o simplemente condicionadas a no ver lo que no debían, permanecían invisibles, dejando a Nia a merced de los depredadores que la observaban con desdén desde las alturas. De repente, una sensación cálida y húmeda comenzó a extenderse entre sus piernas, manchando la tela clara de su vestido y confirmando sus peores pesadillas con una realidad viscosa y roja. Al bajar la mirada, a través de la bruma del dolor, Nia vio el color carmesí floreciendo contra el blanco impoluto del suelo, un mapa de su propia destrucción dibujándose lentamente bajo ella. El contraste visual era violento, obsceno. La sangre, vibrante y llena de vida, se escapaba de ella, llevándose consigo la esperanza y la fuerza que le quedaban. Rodrigo vio la sangre al mismo tiempo, y su expresión cambió, no a una de horror compasivo, sino a una de disgusto profundo, como si alguien hubiera derramado vino barato sobre una alfombra persa, retrocediendo un paso para evitar que la mancha alcanzara sus zapatos italianos lustrados. En ese instante final, antes de que el dolor la arrastrara hacia la inconsciencia, Nia comprendió con una claridad aterradora que esto no había sido un accidente, ni un arrebato momentáneo de ira, sino la culminación de un plan sistemático para borrarla. Levantó la vista una última vez, cruzando su mirada con la de Rodrigo, y en esos ojos azules no encontró a su esposo, sino a un verdugo que esperaba pacientemente a que la naturaleza terminara el trabajo sucio que ellos habían comenzado. El mundo se volvió negro, el sonido de la lluvia se desvaneció, y lo último que quedó flotando en el aire cargado de la sala fue la certeza absoluta de que, si sobrevivía a esto, ya no sería la misma mujer que entró. Algo mucho más oscuro y peligroso acababa de nacer en ese charco de sangre y cristales rotos. Antes de que descubramos las cicatrices del pasado que llevaron a este momento, quiero hacerte una pregunta importante. ¿Desde qué ciudad nos acompañas hoy y qué hora marca tu reloj mientras lees esta historia? Me encantaría leerte en los comentarios. Si esta narrativa te está atrapando, por favor, deja tu me gusta, suscríbete y comparte este roteiro con esa persona especial que sabes que apreciaría una historia intensa. Tu apoyo es lo que nos permite seguir creando. Ahora, respira profundo, porque vamos a retroceder en el tiempo. Horas antes de que el caos estallara y el cristal se rompiera, la mañana había comenzado con una quietud sepulcral en la mansión que Nia llamaba casa, aunque nunca la sintió como un hogar. La luz grisácea del amanecer lluvioso se filtraba a través de las cortinas de terciopelo pesado, bañando la habitación principal en una penumbra melancólica que presagiaba la tormenta emocional del día. Al abrir los ojos, lo primero que sintió no fue el descanso, sino el peso físico y abrumador de su embarazo, una carga que tiraba de su espalda baja y comprimía sus pulmones, recordándole que su cuerpo ya no le pertenecía por completo. Se quedó inmóvil unos instantes bajo las sábanas de seda egipcia, escuchando el silencio absoluto de la habitación, un vacío sonoro que gritaba la ausencia de intimidad en su matrimonio y la soledad que se había convertido en su única compañera constante en los últimos meses de gestación. Se incorporó con dificultad, sintiendo cómo sus articulaciones protestaban ante el esfuerzo, y deslizó sus pies hinchados hacia las pantuflas acolchadas
que esperaban junto a la cama inmensa. El lado de Rodrigo estaba perfectamente hecho, frío al tacto, una señal inequívoca de que no había dormido allí esa noche, o quizás de que se había marchado antes de que el sol siquiera considerara salir, evitando cualquier interacción matutina que requiriera calidez humana. Nia caminó lentamente hacia el baño principal, un espacio cavernoso revestido de mármol negro y grifos dorados, donde su reflejo en el espejo de pared a pared la recibió con una honestidad brutal. Las ojeras profundas bajo sus ojos oscuros contaban la historia de noches de insomnio y ansiedad, y su piel, habitualmente luminosa, parecía apagada, drenada por la tensión constante de vivir en un entorno donde cada movimiento suyo era juzgado y medido. Abrió el grifo y dejó que el agua helada corriera sobre sus muñecas, intentando despertar sus sentidos y alejar la niebla de tristeza que amenazaba con asfixiarla antes de que comenzara el día. Se observó el vientre en el espejo, prominente y bajo, la única evidencia tangible de que había vida y esperanza dentro de esa fortaleza de soledad, y sintió una punzada de protección feroz. Alisó la tela de su camisón sobre la curva de su estómago, susurrando palabras que no se atrevía a decir en voz alta, promesas de amor y seguridad que contrastaban dolorosamente con la realidad de su situación actual. Sabía que debía prepararse para la cita médica, un evento que debería ser motivo de alegría y anticipación, pero que en su agenda mental aparecía marcado con el color de la obligación y el temor a las críticas veladas de su esposo sobre su estado físico. Entró en el vestidor, un laberinto de armarios diseñados a medida, llenos de ropa de marca que Rodrigo había elegido para ella, prendas que la disfrazaban de la esposa trofeo que él necesitaba mostrar al mundo. Sus dedos rozaron las telas costosas, cachemira, seda, lino, buscando algo que le ofreciera un mínimo de confort, pero todo parecía un disfraz, una armadura diseñada para otra persona. Finalmente, eligió el vestido de maternidad color crema, elegante y sencillo, sabiendo que el color claro complacería la obsesión de Rodrigo por la pureza estética, aunque ella se sentía manchada por dentro. Al subirse la cremallera con dificultad, sintió una opresión en el pecho que no tenía nada que ver con la ropa ajustada. Era la sensación de estar atrapada en un papel que la estaba consumiendo lentamente, borrando a la artista vibrante que solía ser antes de firmar ese contrato nupcial implícito. Bajó las escaleras monumentales de la mansión, su mano aferrada a la barandilla de caoba pulida, cada paso resonando en el vestíbulo vacío como el eco de sus propios pasos en un museo desierto. La casa estaba impecable, decorada con un minimalismo agresivo, donde ningún objeto personal estaba fuera de lugar. Un espacio diseñado para ser fotografiado en revistas de arquitectura, no para ser vivido por una familia real. No había fotos de ella sonriendo, ni recuerdos de viajes felices, solo arte abstracto costoso y jarrones con flores exóticas que se cambiaban diariamente antes de que pudieran marchitarse. El personal de servicio se movía por los pasillos periféricos como sombras eficientes, evitando el contacto visual con ella, instruidos implícitamente por Rodrigo para mantener una distancia profesional que rayaba en la frialdad, dejándola aislada en su propia isla de lujo. En el comedor, una mesa larga con capacidad para 20 personas estaba preparada solo para una, con un servicio de porcelana fina y cubiertos de plata alineados con precisión quirúrgica. Nia se sentó en la cabecera opuesta a la que solía ocupar Rodrigo, sintiéndose diminuta ante la vastedad de la mesa y la frialdad del desayuno, nutricionalmente optimizado, que le habían servido. No había antojos permitidos aquí, solo batidos verdes, suplementos vitamínicos y porciones medidas de proteína magra, todo orquestado por nutricionistas contratados para asegurar la calidad del heredero. Comió mecánicamente, tragando cada bocado con esfuerzo, sintiendo que no estaba alimentando su propio cuerpo, sino simplemente manteniendo la maquinaria biológica necesaria para entregar el producto que su esposo esperaba con tanta impaciencia y tan poco afecto. Mientras bebía un té de hierbas insípido, sintió una patada fuerte y decidida contra sus costillas, un movimiento vigoroso que la hizo detenerse en seco y soltar la taza sobre el platillo con un tintineo agudo.
Una sonrisa genuina, la primera en días, iluminó brevemente su rostro cansado mientras sus dos manos envolvían su vientre, creando un círculo de calor y conexión en medio del aire acondicionado gélido. «Ya vamos, pequeño, tranquilo», susurró con voz quebrada, cerrando los ojos para concentrarse únicamente en esa sensación de vida vibrante que latía dentro de ella, ajena a la toxicidad del entorno. Por un momento, el lujo opresivo desapareció y solo existieron ellos dos, una madre y su hijo conspirando en silencio contra el mundo exterior, compartiendo un secreto de amor incondicional que nadie en esa casa podía comprender o comprar. Pero la burbuja de intimidad se rompió con la vibración de su teléfono sobre la mesa, un recordatorio intrusivo de las obligaciones y el control que regían su existencia cronometrada. Era un mensaje de la asistente de Rodrigo, no de él, informándole secamente que el coche estaba listo en la entrada y que el señor se reuniría con ella directamente en la clínica para el ultrasonido. Nia leyó el texto con resignación, notando la ausencia de un «buenos días» o un «¿cómo estás?», confirmando una vez más que para la estructura corporativa que era su matrimonio, ella era un activo logístico que debía ser transportado, no una esposa amada. Guardó el teléfono en su bolso de diseño, suspiró profundamente para estabilizar sus nervios y se levantó de la mesa, sintiendo cómo la máscara de compostura volvía a caer sobre su rostro como un velo pesado. Al salir por la puerta principal, el aire húmedo y fresco de la mañana golpeó su rostro, un alivio momentáneo antes de ser introducida en la atmósfera hermética del coche blindado que la esperaba con el motor en marcha. El chófer, un hombre corpulento y silencioso, le abrió la puerta trasera sin decir palabra, y Nia se deslizó hacia el interior de cuero oscuro, sintiéndose como una prisionera siendo trasladada de una celda a otra. El vehículo se puso en movimiento suavemente, deslizándose por el camino de entrada de grava y atravesando los portones de hierro forjado que separaban la mansión del mundo real, barreras diseñadas tanto para mantener a la gente fuera como para mantenerla a ella dentro. A través de los cristales tintados, vio cómo los jardines perfectos quedaban atrás, dando paso a las calles de la ciudad, y sintió una punzada de envidia por la libertad que existía más allá de su jaula de oro. Durante el trayecto, Nia apoyó la frente contra el cristal frío, observando a la gente común caminando bajo la lluvia con paraguas coloridos, corriendo para tomar el autobús o riendo en la entrada de las cafeterías. Vio a una pareja joven discutiendo bajo un toldo, gesticulando y vivos, y sintió un deseo doloroso de tener problemas normales, deudas, discusiones apasionadas, cualquier cosa que fuera real y no esta pantomima silenciosa. Recordó sus días como estudiante de arte, cuando sus manos estaban manchadas de pintura y su cuenta bancaria estaba vacía, pero su corazón estaba lleno de sueños y su risa era frecuente y ruidosa. Esa chica parecía haber muerto hace años, reemplazada por esta mujer elegante y triste que se reflejaba en la ventana del coche, una mujer que llevaba joyas que costaban una fortuna, pero que no tenía a nadie a quien llamar para decirle que tenía miedo. La clínica materna Santa Gloria apareció en el horizonte como un monolito de cristal y acero, imponiéndose sobre el paisaje urbano con una arquitectura que gritaba exclusividad y poder financiero. El coche se detuvo bajo la marquesina privada de la entrada VIP, lejos de las miradas curiosas y las salas de espera abarrotadas de la entrada general, garantizando la privacidad que Rodrigo valoraba por encima de todo. Un valet se apresuró a abrir la puerta y desplegar un paraguas negro gigante para protegerla de las pocas gotas que el techo no cubría, tratándola con una deferencia exagerada que la hacía sentir incómoda. Nia bajó del vehículo, sintiendo cómo el ambiente del hospital la envolvía inmediatamente, una mezcla de eficiencia clínica y lujo hotelero que siempre le provocaba un nudo en el estómago, recordándole todas las veces que había entrado allí para ser examinada como una muestra de laboratorio. Al cruzar las puertas automáticas de cristal, el cambio de atmósfera fue palpable. El ruido de la ciudad desapareció, reemplazado por música clásica suave y el murmullo discreto de recepcionistas impecablemente uniformadas. El vestíbulo VIP parecía más el lobby de un hotel de 5 estrellas que un centro médico, con arreglos florales gigantescos y obras de arte moderno
que intentaban distraer a los pacientes de la realidad médica subyacente. Nia caminó hacia el mostrador, sintiendo las miradas evaluadoras del personal, miradas que escaneaban su ropa, sus joyas y su vientre, catalogándola instantáneamente en la jerarquía social del lugar. Dio su nombre con voz suave, y la recepcionista tecleó rápidamente, ofreciéndole una sonrisa ensayada que no llegaba a sus ojos, indicándole que podía pasar directamente al área de espera privada en el tercer piso. El ascensor privado era una caja de espejos y madera pulida que la elevó suavemente hacia su destino, y en ese breve trayecto vertical, Nia sintió una claustrofobia repentina, como si las paredes se cerraran sobre ella. Se miró en los múltiples reflejos infinitos, viendo a una mujer embarazada rodeada de versiones de sí misma, todas igual de solas y asustadas, atrapadas en un bucle del que no sabía cómo salir. Respiró hondo, practicando los ejercicios de relajación que había aprendido en las clases prenatales a las que asistía sola, tratando de bajar su ritmo cardíaco que comenzaba a acelerarse sin razón aparente. Sabía que Rodrigo estaría por llegar, o quizás ya estaba allí, y la anticipación de su encuentro, de su mirada crítica sobre su cuerpo cambiado, le generaba una ansiedad que le tensaba los músculos del cuello y los hombros. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, el área de espera VIP se reveló ante ella tal como la recordaría más tarde en sus pesadillas. Vacía, lujosa y terriblemente fría. Eligió uno de los sillones de cuero italiano cerca del ventanal, lejos de la entrada, buscando instintivamente una posición defensiva que le permitiera ver quién entraba sin ser vista de inmediato. Se sentó con cuidado, acomodando un cojín detrás de su espalda dolorida, y dejó escapar un suspiro largo y tembloroso, permitiéndose un momento de debilidad ahora que nadie la observaba directamente. El silencio de la sala era denso, interrumpido solo por el zumbido distante de las máquinas de café y el repiqueteo rítmico de la lluvia contra el cristal panorámico, un sonido que debería haber sido relajante, pero que sonaba como una cuenta regresiva. Nia cerró los ojos por un momento, intentando visualizar el rostro de su bebé, imaginando sus rasgos, preguntándose si tendría los ojos amables de su hermano Mateo o la mirada dura de Rodrigo. Pensar en Mateo le provocó una punzada de dolor agudo en el pecho. Lo extrañaba desesperadamente. Extrañaba su risa fuerte, sus abrazos de oso y su capacidad para hacerla sentir segura y valiosa simplemente por ser ella. Hacía meses que Rodrigo le había prohibido verlo, bajo el pretexto de que su familia no encajaba aún con su nueva imagen y solo le traería estrés innecesario durante el embarazo, una manipulación que la había aislado de su única fuente de apoyo real. Sabía que él trabajaba en este mismo edificio, pisos más abajo en el caos de urgencias, tan cerca físicamente pero tan lejos en su realidad actual, y esa proximidad inalcanzable le dolía más que la distancia física. El dolor en su espalda se intensificó, una molestia sorda y constante que irradiaba hacia sus caderas, recordándole el peso físico que cargaba y la fragilidad de su estado actual. Se masajeó las sienes, tratando de ahuyentar el dolor de cabeza tensional que empezaba a palpitar detrás de sus ojos, fruto de la deshidratación emocional y el estrés acumulado. Se sentía vulnerable, expuesta, como un animal herido que sabe que hay depredadores cerca, pero no puede correr lo suficientemente rápido para escapar. Miró el reloj de pared, un diseño minimalista sin números, y vio que faltaban pocos minutos para la hora de su cita, minutos que se estiraban como horas en la soledad de esa sala de espera perfecta. La puerta de acceso se abrió con un silbido suave, y Nia se tensó instintivamente, enderezando la espalda y componiendo su rostro en una expresión neutral, preparándose para la llegada de su marido. Pero no fue Rodrigo quien entró primero, sino el sonido de sus pasos, seguros y arrogantes, golpeando el suelo de mármol con una autoridad que reclamaba el espacio antes incluso de ocuparlo físicamente. Cuando él apareció finalmente, hablando por su auricular Bluetooth y gesticulando con impaciencia, ni siquiera la miró a los ojos. Simplemente señaló el reloj y luego su vientre con un gesto despectivo, indicándole sin palabras que llegaba tarde a su propia agenda. Nia sintió un frío interior que no tenía nada que ver con el aire acondicionado,
Una certeza gélida de que el amor no vivía allí, y que estaba sola frente a lo que fuera que el destino le tuviera reservado en esa sala. Se acomodó en el sillón, sintiendo cómo el cuero crujía bajo su peso, y desvió la mirada hacia la lluvia que caía fuera, intentando disociarse de la presencia opresiva de Rodrigo que ahora llenaba la habitación. No sabía que en pocos minutos esa calma tensa se rompería en 1000 pedazos. No sabía que Bianca estaba a punto de cruzar esa misma puerta para destruir lo poco que le quedaba de dignidad. Solo sabía que estaba cansada, profundamente cansada de luchar una batalla silenciosa que parecía no tener fin, y cerró los ojos una última vez, rezando en silencio para que el examen terminara rápido y pudiera volver a la seguridad solitaria de su habitación, sin saber que nunca más volvería a ser la misma. Cuando Rodrigo finalmente guardó su teléfono móvil en el bolsillo interior de su saco, el silencio que se instaló entre ellos no fue de paz, sino de una densidad asfixiante que pesaba más que cualquier grito. No hubo un saludo afectuoso, ni un beso en la frente, ni siquiera esa pregunta básica de cortesía sobre cómo se sentía ella o el bebé. Simplemente se acomodó en el sillón de enfrente, cruzando las piernas con una elegancia ensayada y sacando una tablet para continuar trabajando, como si Nia fuera parte del mobiliario de la sala de espera. Ella lo observó desde su rincón, notando cómo la luz fría de la ventana acentuaba los ángulos afilados de su rostro. Un rostro que alguna vez le pareció el de un príncipe encantador y que ahora se revelaba como la máscara rígida de un gerente supervisando una adquisición corporativa problemática. La distancia física entre sus sillones era de apenas 2 metros, pero la brecha emocional era un abismo insondable que se había ensanchado día a día, ladrillo a ladrillo, construido con indiferencia y silencios castigadores que la hacían dudar de su propia existencia. Rodrigo levantó la vista de la pantalla por un segundo, no para mirarla a los ojos, sino para escudriñar su vientre con una expresión clínica y desprovista de cualquier calidez paternal, como quien evalúa el estado de un paquete valioso que ha sufrido daños en el envío. «Espero que el doctor no se retrase», soltó con un tono de voz monótono y gélido, sin dirigirse realmente a ella. «Tengo una junta con los inversores japoneses a las 11, y no puedo permitirme perder tiempo en formalidades médicas inútiles». Para él, el nacimiento de su hijo no era un milagro de la vida, ni la culminación de un proyecto familiar, sino una transacción biológica necesaria para asegurar el legado de su apellido y calmar las ansiedades de la junta directiva sobre la sucesión. Nia sintió cómo se le encogía el corazón ante esa frialdad mecánica. Se dio cuenta de que para Rodrigo, ella no era una madre gestando vida, sino un envase temporal, una incubadora de lujo que empezaba a resultar inconveniente y estéticamente desagradable, ahora que el embarazo estaba en su etapa final y menos glamurosa. «Te ves terrible, Nia», dijo él de repente, rompiendo el silencio con una crítica que aterrizó como una bofetada suave pero humillante, mientras sus ojos recorrían con desaprobación las ojeras profundas y el ligero hinchazón en los tobillos de su esposa. «Deberías haber pedido a la maquilladora que viniera antes de salir. Sabes que los paparazzi pueden estar acechando en la salida, y no quiero que piensen que te tengo descuidada o enferma». La frase estaba cargada de un veneno sutil. No le importaba su cansancio o su salud. Le importaba cómo su apariencia defectuosa reflejaba sobre su propia imagen pública de marido perfecto y exitoso. Nia bajó la mirada, avergonzada instintivamente por una culpa que no le correspondía, alisándose el vestido con manos temblorosas en un intento patético de parecer más presentable, sintiendo cómo su autoestima, ya frágil, se desmoronaba un poco más ante la exigencia implacable de perfección, en un momento de vulnerabilidad física extrema. En la soledad de su mente, Nia luchaba contra una disonancia cognitiva dolorosa, tratando de reconciliar a este hombre cruel con el recuerdo del Rodrigo que la había cortejado con pasión y promesas de un mundo nuevo. Recordaba las galerías de arte, las cenas a la luz de las velas donde él juraba que su origen humilde y su piel eran lo que más le fascinaba, lo que le daba autenticidad a su vida estéril. Ahora entendía que esa fascinación era fetichismo, una novedad exótica que había perdido su brillo con el tiempo y la rutina. Se aferraba a la esperanza desesperada de que el estrés del negocio fuera el culpable.
de que cuando naciera el bebé la ternura volvería, pero una voz interior, cada vez más fuerte, le gritaba que eso era una mentira piadosa que se contaba a sí misma para sobrevivir. La manipulación había sido tan lenta y gradual como la subida de una marea, ahogándola sin que se diera cuenta, hasta que ya estaba demasiado lejos de la orilla para nadar de vuelta a quien solía ser. «Ya he organizado todo para después del parto», continuó Rodrigo, sin notar ni importarle el torbellino emocional de Nia, hablando con la eficiencia de quien recita una lista de compras. «Y te contraté a 2 enfermeras nocturnas y una institutriz británica que se encargará de la educación temprana. No quiero que te agobies con tareas que no te corresponden. Necesitas recuperar tu figura y tus obligaciones sociales cuanto antes». La frase sonaba a consideración, pero el subtexto era brutal. Él estaba planeando sistemáticamente apartarla de la crianza de su propio hijo, reduciendo su papel al mínimo indispensable para luego, quizás, descartarla por completo. Nia sintió un pánico frío subir por su garganta. La mansión no sería un hogar para su bebé, sino una institución gestionada por empleados, donde ella sería una visitante en la vida de su propio hijo, una figura decorativa sin autoridad real frente al poder del dinero de su esposo. En un impulso de buscar conexión, Nia extendió la mano tímidamente hacia el brazo de Rodrigo, buscando un contacto humano que le asegurara que no estaba sola en esto, que eran un equipo a pesar de todo. Él reaccionó con un micromovimiento casi imperceptible pero devastador. Tensó el músculo del brazo y se apartó ligeramente, sacudiendo una mota de polvo imaginaria de su manga inmaculada, justo donde ella lo había tocado, como si su contacto físico fuera algo sucio o contaminante. «Cuidado, arrugas la tela», murmuró con fastidio, sin levantar la vista de su tablet, erigiendo un muro de hielo intransitable entre los dos. Ese rechazo físico fue más doloroso que cualquier insulto verbal. Le confirmó que su cuerpo, deformado por la gestación de su hijo, le resultaba repulsivo y que la intimidad que alguna vez compartieron había muerto, reemplazada por un asco velado que él apenas se molestaba en ocultar. «Espero que tu hermano no intente aparecerse por aquí hoy», soltó Rodrigo de la nada, como si leyera sus pensamientos nostálgicos y quisiera aplastarlos preventivamente. Su voz cargada de un elitismo rancio. La última vez que vino al hospital, su comportamiento fue inadecuado para este entorno. No necesitamos ese tipo de dramas de clase baja manchando este momento. La mención de Mateo, su protector y su vínculo con la realidad, fue utilizada como un arma para aislarla aún más, recordándole sutilmente que ella no pertenecía realmente a este mundo de mármol y silencio, que era una intrusa tolerada solo mientras fuera útil. Rodrigo sabía exactamente dónde golpear para hacerla sentir pequeña e indefensa, cortando sus raíces una a una para que no tuviera dónde sostenerse más que en él, asegurando su control total sobre su vida y sus emociones. El ambiente en la sala se volvió eléctrico, pero no por la pasión, sino por una tensión premonitoria que erizaba la piel de Nia y hacía que el aire se sintiera denso y difícil de respirar. Rodrigo comenzó a mirar hacia la puerta con una frecuencia inusual, verificando su reloj no con impaciencia por el médico, sino con la ansiedad de alguien que espera una entrega o un cómplice. Había algo en su lenguaje corporal, una mezcla de nerviosismo y arrogancia, que activó las alarmas primitivas en el cerebro de Nia, una intuición visceral de que esta no era una cita médica normal. La atmósfera de calma lujosa se sentía falsa, un escenario de cartón piedra a punto de colapsar, y mientras la lluvia golpeaba el cristal con más fuerza, Nia tuvo la certeza aterradora de que la soledad compartida con su esposo estaba a punto de ser invadida por algo mucho peor, algo que terminaría de romper el frágil equilibrio de su existencia. La vibración del teléfono de Rodrigo cesó, pero dejó en el aire una estela de electricidad estática que transformó su postura relajada en la de un depredador que acaba de oler sangre fresca en el agua. Se puso de pie con un movimiento fluido y ensayado, alisando las solapas de su traje de diseñador como si se preparara para una gala y no para una ecografía, mientras una sonrisa casi imperceptible curvaba la comisura de sus labios. Sus ojos, antes fijos en la pantalla de la tablet con aburrimiento burocrático, ahora brillaban con una mezcla perversa de excitación y malicia.
un brillo que Nia reconoció con un estremecimiento visceral, como la antesala de una crueldad calculada. No había dicho una palabra, pero su lenguaje corporal gritaba que la espera había terminado, no porque el médico estuviera listo, sino porque la verdadera razón de su presencia en esa clínica estaba a punto de cruzar el umbral para reclamar su lugar en el escenario. Rodrigo caminó hacia el ventanal, dándole la espalda a Nia, y su silueta recortada contra el cielo gris de la ciudad parecía la de un monarca oscuro contemplando un reino que creía poseer por derecho divino. Desde atrás, se podía apreciar la tensión en sus hombros anchos, una energía contenida que contrastaba con la calma sepulcral de la sala, revelando que el hombre frío y distante era en realidad un volcán de narcisismo a punto de entrar en erupción. Se ajustó los gemelos de oro en las muñecas con una precisión casi quirúrgica, cada clic metálico resonando en el silencio como el amartillado de un arma, mientras su reflejo en el vidrio devolvía una imagen de perfección superficial que ocultaba una podredumbre moral absoluta. Nia lo observaba, paralizada por una intuición funesta, sintiendo cómo el aire en sus pulmones se volvía pesado, cargado de partículas invisibles de peligro inminente que hacían que su piel se erizara. El ambiente de la sala cambió drásticamente, como si alguien hubiera bajado la temperatura del termostato 10 grados en un segundo, congelando el poco calor humano que quedaba. El zumbido de las máquinas de café pareció volverse más agudo, más intrusivo, y el olor a antiséptico fue repentinamente invadido por una fragancia dulce y empalagosa que se filtraba desde el pasillo. Un perfume agresivo que Nia conocía vagamente y que asociaba con fiestas a las que ya no era invitada. Su corazón comenzó a latir con fuerza contra sus costillas, un tamborileo de advertencia que su bebé pareció sentir, respondiendo con un movimiento inquieto dentro de su vientre. Nia apretó los apoyabrazos del sillón hasta que sus nudillos se pusieron blancos, comprendiendo con terror que la soledad compartida con su esposo era, paradójicamente, más segura que la compañía que estaba a punto de llegar. La puerta automática se deslizó abierta con un susurro mecánico, pero lo que entró no fue la figura tranquilizadora de un médico con bata blanca, sino el repiqueteo seco y autoritario de unos tacones de aguja golpeando el mármol. El sonido era deliberado, rítmico, una marcha militar disfrazada de paso de pasarela que anunciaba una invasión hostil del espacio sagrado de la maternidad. Nia giró la cabeza lentamente, con el cuello rígido por el miedo, y sus ojos se encontraron con una visión que desafiaba toda lógica hospitalaria y toda decencia humana. En el umbral se recortaba una figura femenina vestida no para consolar o acompañar, sino para destruir y conquistar, una aparición que traía consigo el caos y la discordia envueltos en seda y descaro. Bianca entró en la sala VIP como si fuera la dueña del edificio, con una melena rubia perfectamente peinada, que caía como una cascada de oro sobre sus hombros desnudos, desafiando el código de vestimenta y el clima lluvioso del exterior. Llevaba un vestido rojo escarlata, ajustado y corto, que gritaba sexualidad y poder en un entorno dedicado a la salud y la vida, creando un contraste visual violento con los tonos neutros y relajantes de la clínica. Su presencia era un insulto visual, una mancha de sangre fresca en un lienzo blanco, y su mirada recorrió la habitación con una arrogancia depredadora, ignorando deliberadamente a Nia en el primer barrido para centrarse exclusivamente en Rodrigo. No traía bolso, ni documentos, ni excusas. Solo traía su cuerpo y su ambición, armas que sabía utilizar con una eficacia devastadora en el campo de batalla de la élite social a la que pertenecían. La energía de Bianca era tóxica y expansiva, llenando cada rincón de la sala con una pesadez asfixiante que hacía difícil respirar, desplazando el aire limpio con su perfume de nardos y almizcle caro. Se movía con una fluidez felina, cada paso calculado para maximizar el impacto visual de sus curvas, proyectando una seguridad que nacía de saberse protegida por el dinero y la complicidad del hombre que la esperaba. No hubo vacilación en su entrada, ni un momento de duda o vergüenza por interrumpir un momento íntimo entre esposos. Al contrario, su entrada fue una declaración de guerra, una afirmación de que las reglas normales de cortesía y respeto no se aplicaban a ella. Nia sintió una náusea repentina,
Un rechazo físico visceral ante la cercanía de esa mujer, que representaba todo lo que amenazaba su estabilidad y la de su hijo. Rodrigo se giró desde la ventana, y por primera vez en toda la mañana, su rostro se iluminó con algo parecido a una emoción genuina, aunque fuera una emoción torcida y cruel. No hubo sorpresa en su reacción, ni el más mínimo intento de fingir que la aparición de Bianca era inesperada. Al contrario, le hizo un gesto con la mano para que entrara, abriendo su espacio personal para recibirla con una familiaridad que heló la sangre de Nia. «Llegas justo a tiempo», dijo él, con una voz que destilaba una satisfacción obscena, ignorando por completo la presencia de su esposa embarazada a pocos metros. Ese saludo fue la confirmación final de la emboscada, la prueba irrefutable de que Nia había sido llevada allí no para ser cuidada, sino para ser espectadora de su propia humillación pública, orquestada por las dos personas que más despreciaban su existencia. Nia reconoció a Bianca al instante, la hija del socio mayoritario de la farmacéutica de Rodrigo, una mujer con la que había coincidido en galas benéficas donde las sonrisas eran tan falsas como las joyas de bisutería. Pero verla aquí, en la intimidad vulnerable de una clínica de maternidad, transformaba esa relación social distante en una amenaza directa y personal. La mente de Nia intentó procesar la situación, buscando una explicación lógica que no fuera la traición, pero las piezas encajaban con una claridad dolorosa. Las reuniones nocturnas de Rodrigo, su frialdad, los rumores susurrados que ella había decidido ignorar por el bien de su embarazo. Ahora, la verdad estaba de pie frente a ella, vestida de rojo y sonriendo con una malicia que prometía dolor, y Nia se sintió más desnuda y desprotegida que nunca, atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. «Espero no interrumpir nada importante», dijo Bianca, su voz suave y melódica, cargada de un sarcasmo ácido que cortaba como un bisturí, mientras sus ojos azules se posaban finalmente en Nia, con una mezcla de lástima fingida y asco real. No esperó respuesta, simplemente siguió caminando hacia el centro de la sala, sus tacones resonando como martillazos en el silencio tenso. Su tono no era de disculpa, sino de burla, una forma de subrayar que nada de lo que ocurría allí, ni el embarazo, ni el matrimonio, ni los sentimientos de Nia, era lo suficientemente importante como para detenerla. Era una voz acostumbrada a dar órdenes y a recibir obediencia, una voz que nunca había conocido el no, y que disfrutaba el sonido de su propia crueldad, rebotando en las paredes de mármol. Bianca se detuvo junto a una de las mesas de cristal, pasando un dedo manicurado con una uña larga y afilada sobre la superficie impoluta, marcando su territorio con un gesto posesivo que decía, «Todo esto es mío». Se giró hacia Rodrigo, ignorando nuevamente a Nia, y le susurró algo al oído que provocó una risa baja y cómplice en él, un sonido que retumbó en los oídos de Nia como una sentencia de muerte para su matrimonio. La intimidad física entre ellos era innegable y obscena. La forma en que sus cuerpos se inclinaban el uno hacia el otro, la tensión sexual que crepitaba en el aire, todo sucedía frente a la esposa legítima como si ella fuera invisible o irrelevante. Nia sintió que su dignidad se desmoronaba, reducida a ser una voyeur involuntaria de la infidelidad de su esposo, obligada a presenciar la destrucción de su familia en tiempo real. Le pedí a Bianca que viniera para revisar unos contratos urgentes de la fusión, mintió Rodrigo, girándose hacia Nia con una cara de póker perfecta, aunque sus ojos brillaban con el desafío de quien sabe que está mintiendo y te reta a cuestionarlo. La excusa era tan absurda, tan insultantemente débil dada la vestimenta de Bianca y el lugar, que funcionaba más como una bofetada que como una justificación. No intentaba convencerla, intentaba demostrarle que no necesitaba convencerla, que su poder era tal que podía traer a su amante a la ecografía de su hijo y llamarlo negocios, sin que nadie pudiera detenerlo. Era una demostración de fuerza bruta psicológica, un recordatorio de que en su mundo, la verdad era lo que él decidía que fuera, y la realidad de Nia no tenía peso frente a su narrativa. Nia sintió que el estómago se le revolvía, una mezcla de náuseas matutinas y el vértigo del horror puro al comprender la magnitud de la falta de respeto. Sus manos volaron instintivamente a su vientre, cubriéndolo completamente,
como si intentara taparle los oídos y los ojos a su bebé para que no percibiera la suciedad moral que los rodeaba. La presencia de Bianca no era solo una infidelidad, era una violación de lo sagrado, una intrusión en el momento más vulnerable de una mujer, y el hecho de que Rodrigo lo permitiera, lo facilitara y lo disfrutara, rompía algo fundamental dentro de ella. Ya no era tristeza lo que sentía, sino un miedo profundo y primitivo, la certeza de que estaba atrapada en una jaula con dos bestias que olían su debilidad y estaban jugando con su presa antes de devorarla. «Dios mío, te ves enorme», soltó Bianca de repente, rompiendo la farsa de los negocios y dirigiendo su ataque directamente hacia el cuerpo de Nia, con una mueca de disgusto exagerada que deformaba su rostro hermoso. «Rodrigo me había dicho que el embarazo no te estaba sentando bien, pero no imaginé que el daño fuera tan extenso». Caminó alrededor del sillón de Nia como si estuviera inspeccionando ganado en una feria, sus ojos recorriendo cada centímetro de hinchazón, cada imperfección causada por la gestación, convirtiendo el milagro de la vida en algo grotesco y digno de lástima. Sus palabras estaban diseñadas para herir donde más dolía, atacando la feminidad y la autoestima de Nia en su momento más frágil, utilizando los estándares de belleza imposibles de su clase social como un arma contundente. Nia intentó enderezarse en el sillón, luchando contra la pesadez de su cuerpo y la humillación que le quemaba las mejillas, buscando una pizca de dignidad en el fondo de su alma agotada. «¿Qué haces aquí, Bianca? Este es un momento familiar», logró decir con voz temblorosa pero firme, intentando trazar una línea en la arena, aunque sabía que la marea ya la había borrado. Fue un intento valiente de reclamar su lugar, de recordarles a ambos que ella era la esposa, la madre del heredero, y que merecía respeto. Pero su voz sonó pequeña en la sala inmensa, absorbida por la acústica fría y la indiferencia monumental de sus verdugos, un susurro de resistencia frente a un huracán de desprecio. Bianca soltó una carcajada cristalina y cruel, un sonido que rebotó en los cristales y pareció astillar el aire mismo, mientras se sentaba con descaro en el brazo del sillón de Rodrigo, cruzando sus piernas desnudas y exhibiendo su dominio sobre él. «Familiar», repitió la palabra como si fuera un chiste privado, mirando a Rodrigo con complicidad. «Ay, querida, no seas ingenua. La familia es un concepto tan flexible cuando hay tanto dinero en juego, ¿verdad, amor?». Su tono era condescendiente, tratándola como a una niña tonta que no entiende cómo funciona el mundo de los adultos, deslegitimando su matrimonio y su maternidad con una sola frase cargada de cinismo. Se inclinó hacia adelante, invadiendo el espacio visual de Nia, disfrutando del poder de verla encogerse bajo el peso de su burla. «Además», continuó Bianca, bajando la voz a un susurro conspirativo, pero perfectamente audible, inyectando el veneno racista que había estado guardando para el momento culminante, «alguien tiene que asegurarse de que la inversión de Rodrigo valga la pena. Sería una lástima que el niño saliera demasiado oscuro, ¿no crees? Complicaría tanto la imagen de la empresa». La frase quedó suspendida en el aire como una nube tóxica, una declaración de racismo puro y duro, que iba más allá de la crueldad personal para tocar la fibra más profunda de la identidad de Nia y la de su hijo. No era solo un insulto, era una amenaza existencial, una negación de la humanidad de su bebé basada en el color de su piel, una sugerencia de que su hijo era un defecto de fábrica que necesitaba ser evaluado y posiblemente ocultado. Rodrigo no la reprendió. No hubo indignación, ni defensa de su esposa o de su hijo no nato. Simplemente permaneció en silencio, observando sus uñas con fingida indiferencia, otorgando con su mudez una validación tácita y aterradora a las palabras de su amante. Su inacción fue más violenta que cualquier golpe, una confirmación de que él compartía, o al menos toleraba, esa visión supremacista y deshumanizante, viendo a su propio hijo como un producto que debía cumplir con ciertos estándares estéticos para ser aceptado. Nia sintió que el corazón se le detenía por un segundo. La traición de su esposo era total, no solo sexual, sino moral y espiritual, dejándola sola en la defensa de la vida que llevaba dentro. La indignación, caliente y poderosa, comenzó a reemplazar el miedo en las venas de Nia, una inyección de adrenalina materna que le dio la fuerza física que creía haber perdido.
Con un esfuerzo titánico, apoyando sus manos en los brazos del sillón y apretando los dientes, se impulsó hacia arriba, poniéndose de pie con una dignidad dolorosa y lenta. No iba a permitir que hablaran así de su hijo. No iba a quedarse sentada mientras discutían su color de piel como si fuera una mancha en una camisa. Se irguió cuán alta era, su vientre prominente actuando como un escudo y una bandera, y miró a Rodrigo directamente a los ojos, ignorando a Bianca por un momento, buscando cualquier rastro del hombre con el que se había casado dentro de ese cascarón vacío. «Eres un cobarde, Rodrigo», escupió Nia, su voz ganando fuerza y volumen, resonando en la sala VIP con una claridad que hizo que incluso las recepcionistas afuera giraran la cabeza. «Traes a tu ramera a la clínica de nuestro hijo porque no tienes los pantalones para pedirme el divorcio a la cara. Me das asco». Fue una liberación, una explosión de verdad contenida durante meses de abuso silencioso, y por un instante, el equilibrio de poder cambió. La máscara de indiferencia de Rodrigo se agrietó, revelando sorpresa y furia ante la rebelión inesperada de la mujer que consideraba sumisa y derrotada. Bianca dejó de sonreír, sus ojos se entrecerraron con odio puro al ser insultada, y la tensión en la sala se disparó hasta un punto de no retorno. Nia no esperó respuesta. Se giró hacia la salida, decidida a abandonar ese nido de víboras y proteger a su hijo lejos de allí. Pero Bianca, movida por un impulso de ira territorial y la necesidad patológica de tener la última palabra, se movió más rápido, interceptándola en el camino hacia la puerta abierta. Se plantó frente a Nia, bloqueando la única vía de escape, su respiración agitada y su rostro contorsionado por una furia fea y real. El aire se detuvo. Rodrigo se levantó de un salto, pero no se movió hacia ellas. Nia y Bianca quedaron frente a frente, vientre contra vestido rojo, en un silencio ensordecedor que duró un latido de corazón, un segundo eterno, donde la violencia flotaba en el aire, esperando solo una chispa para estallar y cambiar sus vidas para siempre. El aire en la sala VIP se solidificó, convirtiéndose en una masa densa e irrespirable en el instante preciso en que Nia intentó dar el paso decisivo hacia la libertad del pasillo. Bianca no se movió para ceder el paso. Al contrario, plantó sus tacones con firmeza en el suelo de mármol, convirtiendo su cuerpo escultural en una barricada física insalvable, emanando una energía de odio puro que trascendía los celos románticos para adentrarse en el terreno del fanatismo. La distancia entre ellas se redujo a milímetros, invadiendo el espacio vital de Nia con una agresividad que hizo que el vello de sus brazos se erizara, obligándola a aspirar el perfume dulzón de su enemiga, mezclado con el olor metálico de la adrenalina. Los ojos de Bianca, delineados con precisión quirúrgica, se clavaron en los de Nia con una intensidad maníaca, brillando con la promesa de una violencia que ya no podía contenerse con palabras, mientras una sonrisa torcida deformaba sus labios rojos, saboreando el poder absoluto del momento. Nia, impulsada por un instinto de supervivencia maternal, que gritaba más fuerte que el miedo, intentó rodear el obstáculo humano, desplazando su peso hacia la izquierda con una agilidad torpe debido a su avanzado estado de gestación. Pero Bianca anticipó el movimiento con la rapidez de una cobra, dando un paso lateral brusco que cortó nuevamente la vía de escape, disfrutando visiblemente del juego del gato y el ratón. «Tú no te vas hasta que yo lo diga», siseó la amante, su voz bajando una octava hasta convertirse en un gruñido gutural, mientras su mano se disparaba para empujar el hombro de Nia hacia atrás. No fue un empujón fuerte, pero fue suficiente para desestabilizar el centro de gravedad precario de una mujer de 8 meses de embarazo, obligando a Nia a retroceder tambaleándose, sus manos buscando desesperadamente un punto de apoyo en el aire vacío, mientras la risa de Rodrigo resonaba de fondo, una banda sonora de complicidad cobarde. Fue entonces cuando la lógica se rompió y la barbarie tomó el control absoluto de la escena. Bianca, al ver a Nia retroceder y exponer su vientre prominente en un intento de recuperar el equilibrio, sintió un impulso irracional y destructor, una necesidad primitiva de borrar esa prueba viviente que amenazaba su futuro. Sin previo aviso, sin vacilación y con una fluidez aterradora, levantó su pierna derecha,
armada con una bota de cuero de diseñador cuyo tacón de aguja actuaba como un estilete. El movimiento fue rápido, pero, para los ojos de Nia, ocurrió en un cámara lenta agonizante. Vio el cuero negro elevarse, vio la tensión en los músculos de la pierna de Bianca, y comprendió con un horror que le heló la sangre que el objetivo no era ella, sino la vida inocente que latía dentro de su cuerpo. El impacto fue seco, brutal y nauseabundo. Un sonido sordo de tud que resonó en la sala silenciosa cuando la suela dura y el tacón conectaron violentamente contra la curva suave del vientre de Nia. No hubo piedad en el golpe. Fue una patada ejecutada con toda la fuerza del odio, diseñada para causar el máximo daño posible a los órganos internos y al feto. Nia sintió que el aire abandonaba sus pulmones en un estallido doloroso, como si le hubieran arrancado el alma del cuerpo, mientras una onda de choque atravesaba su útero, sacudiendo violentamente al bebé en su santuario líquido. El dolor fue instantáneo y cegador, una explosión blanca detrás de sus ojos que borró momentáneamente la visión del mundo exterior, reduciendo su universo a un solo punto de agonía insoportable, localizado en el centro de su ser. La fuerza cinética del golpe, sumada a su propio desequilibrio previo, lanzó a Nia hacia atrás con una violencia incontrolable. Sus pies resbalaron sobre el mármol pulido, incapaces de encontrar tracción, y su cuerpo se convirtió en un peso muerto cayendo al vacío, los brazos agitándose inútilmente en un intento patético de agarrarse a algo, a lo que fuera, para detener la caída. El tiempo pareció estirarse, permitiéndole ver el techo de diseño alejándose, las luces LED convirtiéndose en estelas borrosas, mientras su mente gritaba un solo nombre en silencio, el de su hijo. Sabía que detrás de ella estaba la zona de descanso, sabía que había muebles, pero la rapidez del evento le impidió calcular la trayectoria o protegerse adecuadamente. Solo pudo curvarse instintivamente alrededor de su vientre, en un último acto de protección fútil. El choque contra la mesa de centro de cristal templado fue devastador, un estruendo catastrófico que sonó como una explosión en la quietud de la clínica. La espalda de Nia impactó contra el borde duro del vidrio, que no resistió la fuerza combinada del peso y la velocidad, estallando en miles de fragmentos afilados que volaron por el aire como metralla brillante. El sonido del cristal rompiéndose se mezcló con el grito desgarrador que finalmente escapó de la garganta de Nia, un alarido de dolor puro y terror animal que heló la sangre de cualquiera que pudiera escucharlo. Sintió como los bordes afilados cortaban la piel de sus brazos y espalda a través del vestido, pero ese dolor era secundario, insignificante comparado con la sensación de haber sido quebrada por dentro, de que algo fundamental se había roto en su vientre. Nia aterrizó pesadamente entre los restos de la mesa y el marco metálico torcido, su cuerpo contorsionado en una posición antinatural sobre el suelo frío, rodeada de un halo de cristales que brillaban bajo la luz artificial como diamantes crueles. El impacto le sacó el poco aire que le quedaba, dejándola boqueando como un pez fuera del agua, incapaz de inhalar, con el diafragma paralizado por el shock traumático. El mundo giraba vertiginosamente a su alrededor, una mezcla confusa de luces, sombras y dolor punzante, mientras intentaba desesperadamente llevar sus manos al lugar del golpe, a su vientre, para comprobar si todavía había vida, si su bebé había sobrevivido a la agresión directa. Sus dedos temblorosos tocaron la tela tensa y sintió una quietud aterradora en su interior, un silencio biológico que pesaba más que la muerte misma. Un líquido caliente comenzó a manar de las heridas en su espalda y brazos, mezclándose rápidamente con otra humedad más alarmante que sentía entre sus piernas, un flujo cálido y abundante que confirmaba la catástrofe obstétrica. La sangre roja y brillante comenzó a extenderse por el suelo blanco inmaculado, creando un contraste visual obsceno y alarmante que transformó la elegante sala de espera en una escena de crimen brutal. Nia vio el color carmesí expandiéndose por el rabillo del ojo, y un pánico absoluto se apoderó de ella, una histeria fría que le decía que estaba perdiendo a su hijo, que la vida se estaba escapando de ella a borbotones sobre el mármol frío de ese lugar maldito. «Mi bebé», intentó gritar, pero solo salió un susurro ronco y quebrado, ahogado por las lágrimas y el dolor. Rodrigo,
que había observado toda la secuencia desde su posición junto a la ventana, quedó paralizado. Su rostro una máscara de incredulidad y cálculo. No corrió hacia ella. Se quedó congelado, con los ojos muy abiertos, procesando no la tragedia humana, sino las implicaciones legales y el escándalo mediático que acababa de ocurrir frente a él. Por un segundo, su instinto no fue de socorro, sino de autopreservación, mirando hacia la puerta abierta para ver si alguien había sido testigo. Bianca, por su parte, retrocedió un paso al ver la sangre, su expresión de furia transformándose momentáneamente en sorpresa, llevándose la mano a la boca no con remordimiento, sino con el asco de quien ha ensuciado sus zapatos caros, murmurando «se cayó sola», que sonó ridículo y psicótico, en el silencio posterior al estruendo. Las enfermeras de la recepción, alertadas por el ruido de la mesa rompiéndose y el grito, aparecieron finalmente en el umbral de la puerta, sus rostros palideciendo al ver la escena dantesca, la esposa del magnate tirada entre cristales, sangrando, con la amante de pie sobre ella y el esposo inmóvil. El shock las paralizó momentáneamente. Nadie se atrevía a entrar, bloqueadas por el miedo a la jerarquía social y la brutalidad de lo que veían. Los teléfonos móviles comenzaron a levantarse en el pasillo, ojos electrónicos curiosos y morbosos capturando la tragedia, documentando la caída de una dinastía antes incluso de que llegara la ayuda médica. El sonido de los obturadores y los murmullos distantes añadían una capa de pesadilla surrealista al sufrimiento físico de Nia. Nia sintió que su conciencia comenzaba a desvanecerse, los bordes de su visión oscureciéndose mientras el dolor se volvía un zumbido constante y lejano, pero se aferró a un último hilo de lucidez, una voluntad férrea de mantenerse despierta por su hijo. Con un esfuerzo sobrehumano, levantó la cabeza del suelo, ignorando los cristales que se clavaban en su cuello, y buscó la mirada de Rodrigo una última vez, esperando encontrar un atisbo de humanidad, pero solo encontró el vacío. Entonces, soltó un último gemido, un sonido que no era humano, sino el lamento de una madre herida de muerte, y dejó caer la cabeza, sus manos aún protegiendo su vientre inerte, mientras la mancha roja seguía creciendo, escribiendo en el suelo la sentencia de una guerra que apenas comenzaba. El grito desgarrador de Nia actuó como una señal de detonación que rompió instantáneamente la burbuja hermética de la zona VIP, transformando la serenidad de 5 estrellas en un pandemonium de pánico descontrolado. Las puertas automáticas, que hasta ese momento solo se abrían para dejar pasar el lujo silencioso, quedaron bloqueadas en posición abierta, permitiendo que el sonido crudo de la tragedia se derramara por los pasillos inmaculados como una sirena de ataque aéreo. Enfermeras con uniformes almidonados, que segundos antes caminaban con pasos medidos y sonrisas ensayadas, comenzaron a correr en todas direcciones, perdiendo la compostura profesional ante la magnitud del desastre visual que se desplegaba ante ellas. El código de silencio, esa regla implícita que gobernaba el hospital para proteger la privacidad de los ricos, fue aniquilado por la urgencia biológica de la sangre que manchaba el suelo, creando una cacofonía de órdenes gritadas, pasos apresurados y el zumbido alarmante de los equipos de emergencia, siendo arrastrados por el linóleo. Desde su posición en el suelo, rodeada de esquirlas de vidrio que brillaban como estrellas caídas en un mar rojo, la perspectiva de Nia del mundo se fragmentó en una serie de imágenes borrosas y aterradoras, filtradas a través de una neblina de dolor que amenazaba con desconectarla de la realidad. Veía piernas corriendo, zapatos blancos manchándose con su sangre, y rostros que se asomaban desde el umbral con expresiones que oscilaban entre el horror genuino y la curiosidad morbosa. El aire acondicionado, que antes le parecía simplemente frío, ahora se sentía gélido, mordiendo su piel expuesta y sudorosa, provocándole temblores incontrolables que sacudían su cuerpo herido, haciendo que los fragmentos de cristal incrustados en su espalda se clavaran aún más profundo. No podía escuchar las palabras exactas que se gritaban a su alrededor, solo un zumbido de voces superpuestas que sonaban como un enjambre furioso, mientras su mente se aferraba desesperadamente a una sola misión: mantener la conciencia para vigilar a su hijo. Rodrigo reaccionó con la velocidad de un político en medio de un escándalo, sacudiéndose la parálisis inicial
para asumir el control de la narrativa antes de que la verdad pudiera echar raíces en la mente de los testigos. Se arrodilló junto a Nia, no para consolarla, sino para posicionarse escénicamente como el esposo angustiado, aunque sus manos evitaban tocar la sangre que empapaba el vestido de ella. «Ayuda, se ha caído», tropezó con la mesa, gritaba hacia el pasillo, proyectando su voz con una autoridad teatral, mirando a las enfermeras que llegaban con una intensidad que desafiaba cualquier contradicción. Su mentira era fluida, inmediata y dicha con tal convicción que por un momento la realidad de la patada de Bianca pareció desvanecerse, reemplazada por la versión oficial del patriarca poderoso, una mujer embarazada torpe, un accidente lamentable, una tragedia sin culpables más que la gravedad misma. Bianca, por su parte, retrocedió hacia la pared más lejana, alisándose el vestido rojo con movimientos espasmódicos, intentando disociarse físicamente de la carnicería que acababa de provocar con su bota de diseñador. Su rostro, pálido bajo el maquillaje perfecto, no mostraba arrepentimiento, sino una indignación narcisista, como si el sangrado de Nia fuera una ofensa personal diseñada para arruinar su tarde y manchar su reputación. Cuando una enfermera la miró con acusación, Bianca levantó la barbilla desafiante, murmurando lo suficientemente alto para ser escuchada. Estaba histérica, se puso como loca y perdió el equilibrio. Yo intenté sujetarla. Estaba construyendo su propia defensa en tiempo real, pintando a la víctima como la agresora irracional, utilizando los prejuicios raciales y de género latentes para convertir a Nia en la autora de su propia desgracia ante los ojos del público. El equipo de seguridad del hospital, hombres corpulentos con trajes oscuros y auriculares, irrumpió en la sala con la delicadeza de una fuerza de choque, añadiendo una capa de intimidación física al caos médico. Su prioridad, dictada por los protocolos de la clínica para clientes VIP, no era la salud de la paciente, sino la contención del escándalo y la protección de la privacidad de Rodrigo. Comenzaron a empujar a los curiosos hacia atrás, cerrando el perímetro visual y bloqueando las puertas, creando un muro humano que aislaba a Nia del mundo exterior y la dejaba a merced de sus verdugos. Uno de los guardias se acercó a Rodrigo con deferencia, preguntando: «Señor, ¿está usted bien?», ignorando por completo a la mujer que se desangraba en el suelo, reforzando la jerarquía brutal donde el dinero del marido valía más que la vida de la esposa. Nia sentía que la vida se le escapaba, no solo por la pérdida de sangre, sino por una sensación de abandono absoluto que era más fría que el suelo de mármol. Intentó levantar una mano manchada de rojo para señalar a Bianca, para gritar la verdad, pero sus extremidades le pesaban toneladas, y su voz era apenas un gorgoteo inaudible atrapado en su garganta llena de lágrimas. Podía ver cómo Rodrigo hablaba con el jefe de planta que acababa de llegar, gesticulando hacia la mesa rota y luego hacia ella, tejiendo la red de mentiras que la atraparía incluso si sobrevivía. La impotencia era asfixiante. Estaban reescribiendo su historia frente a sus ojos, borrando el crimen y convirtiéndolo en un incidente médico, y ella estaba demasiado débil para luchar contra la maquinaria de poder que se había activado en su contra. Entonces, llegaron los paramédicos internos, un equipo de respuesta rápida vestido de azul que no pertenecía a la elegancia del piso VIP, trayendo consigo el caos ruidoso y necesario de la medicina de urgencia real. Empujaron a los guardias, ignoraron las órdenes de Rodrigo y se lanzaron sobre Nia con una eficiencia brutal, cortando la tela costosa de su vestido con tijeras de trauma para exponer las heridas y evaluar el daño fetal. El sonido del velcro de los tensiómetros, el rasgado de los envases estériles y las órdenes secas de «vía intravenosa, ahora, y traed la camilla», llenaron el aire, desplazando las mentiras de Rodrigo con la verdad innegable de la fisiología en crisis. Por primera vez, alguien tocaba a Nia con intención de salvarla, manos enguantadas que presionaban con fuerza, que medían, que luchaban por mantenerla anclada a este mundo. El olor metálico y oxidado de la sangre comenzó a saturar el ambiente, superando al aroma artificial de lavanda y al perfume caro de Bianca, convirtiéndose en una presencia física densa que revolvía el estómago de los presentes. Era un olor primitivo, de matadero,
que contrastaba violentamente con el arte abstracto en las paredes y los muebles de diseño, rompiendo la ilusión de asepsia y control que vendía la clínica. Nia inhaló ese aroma, su propio aroma, y sintió una náusea profunda, una repulsión visceral hacia su propia fragilidad. Las luces del techo parecían parpadear al ritmo de sus latidos erráticos, o quizás eran sus ojos los que fallaban, creando un efecto estroboscópico que hacía que la escena pareciera una película de terror mal editada, saltando de un cuadro grotesco al siguiente sin lógica ni continuidad. En el pasillo, más allá de la barrera de seguridad, el colapso social tomaba una forma moderna y viral. Los teléfonos móviles, pacientes y visitantes, atraídos por el escándalo, alzaban sus dispositivos como periscopios luminosos, grabando la escena a través de los huecos entre los guardias, capturando los gritos, la sangre y el rostro pálido del famoso heredero farmacéutico. Rodrigo se dio cuenta de esto, y su máscara de control se agrietó por el pánico mediático. Se giró violentamente, levantando una mano para tapar la cámara más cercana, gritando, «¡No graben! ¡Es privado!». Pero el daño ya estaba hecho. La tragedia de Nia ya no era un secreto doméstico, se estaba convirtiendo en contenido, transmitido en vivo al mundo digital, una prueba visual que ni todo su dinero podría borrar completamente de la nube. El momento de trasladar a Nia a la camilla fue un pico de agonía que casi la hizo perder el conocimiento. Al ser levantada del suelo, los fragmentos de cristal que habían quedado debajo de ella se despegaron de su piel o cayeron al suelo con un tintineo macabro, y el movimiento brusco envió ondas de dolor eléctrico a través de su pelvis fracturada y su útero traumatizado. Soltó un gemido agudo, un sonido animal que cortó el murmullo de la sala, y sus ojos se pusieron en blanco por un segundo. Sintió que su vientre se ponía duro como una piedra, una contracción tetánica provocada por el golpe, y el terror de un desprendimiento de placenta inundó su mente con conocimientos médicos que había leído en libros, confirmando que cada segundo que pasaba sin cirugía reducía las posibilidades de supervivencia de su bebé. Mientras la camilla comenzaba a rodar hacia la salida, Nia vio una última imagen fugaz de Bianca y Rodrigo. Bianca estaba siendo interrogada suavemente por una enfermera supervisora, y ya estaba llorando lágrimas falsas, interpretando el papel de la testigo traumatizada, buscando consuelo en el mismo personal que debería estar deteniéndola. Rodrigo estaba al teléfono nuevamente, dando la espalda a la camilla, probablemente llamando a sus abogados o a su equipo de relaciones públicas para preparar el comunicado de prensa. Esa visión de indiferencia y manipulación fue el combustible final que Nia necesitaba. El odio puro y cristalino le dio una razón para no dejarse morir, una promesa silenciosa de que sobreviviría solo para destruir ese teatro de mentiras que dejaba atrás en la sala VIP. El viaje por el pasillo fue un borrón de luces fluorescentes que pasaban sobre su cabeza como líneas de una autopista a alta velocidad, acompañadas por el sonido rítmico de las ruedas de la camilla sobre el suelo y las voces urgentes de los paramédicos corriendo a su lado. «Avisad a quirófano, cesárea de emergencia, código rojo», gritaba uno de ellos a su radio, y esas palabras confirmaron la gravedad extrema de su situación. Nia sentía que flotaba, desconectada de su cuerpo, observando la escena desde arriba, viendo a esa mujer embarazada y rota siendo llevada a toda velocidad hacia lo desconocido. La gente en el pasillo se apartaba como si la camilla fuera un vehículo en llamas. Sus rostros, una mezcla de lástima y horror al ver la cantidad de sangre que empapaba las sábanas blancas. Llegaron a los ascensores de servicio, los grandes montacargas metálicos utilizados para el transporte de pacientes críticos y cadáveres, lejos de los espejos y maderas nobles de los ascensores de visitas. Las puertas de acero se cerraron con un golpe pesado, aislando el ruido del piso VIP y encerrándolos en una caja de metal que descendía rápidamente hacia las entrañas del hospital. La sensación de caída en el estómago de Nia se mezcló con el vértigo de la pérdida de sangre, y por un momento, en la quietud relativa del ascensor, escuchó el sonido amplificado de su propia respiración irregular, un recordatorio frágil de que todavía estaba viva. El paramédico a su lado le apretó la mano, un gesto humano inesperado, y le dijo: «Aguanta, ya casi llegamos, no te duermas». El ascensor se detuvo con una sacudida en la planta baja,
el nivel de urgencias y trauma. Un mundo completamente diferente al santuario elitista de arriba. Al abrirse las puertas, el caos que los recibió no era de pánico desorganizado, sino de acción frenética y controlada. El sonido de monitores cardíacos, gritos de médicos pidiendo sangre, el olor a desinfectante industrial y la energía palpable de la lucha real entre la vida y la muerte. Aquí no había lujo, solo funcionalidad bruta y supervivencia. La camilla salió disparada hacia los pasillos de trauma, abriéndose paso entre otros pacientes y personal, adentrándose en el territorio donde el dinero de Rodrigo no tenía poder. El territorio de la medicina de guerra. Fue en medio de ese torbellino de actividad, mientras cruzaban las puertas batientes hacia el área de reanimación, cuando una voz familiar cortó el aire, una voz masculina, potente y autoritaria que no estaba pidiendo permiso, sino dando órdenes. «Apartaos, es mi paciente», rugió la voz, resonando con una fuerza que hizo vibrar las paredes. Nia, al borde de la inconsciencia, reconoció ese tono, un sonido que activó una chispa de esperanza en su cerebro moribundo. No era un médico cualquiera, era la voz de su sangre, de su pasado, de la única persona en el mundo que mataría por ella. Mateo estaba allí, y con su presencia, la balanza de la justicia estaba a punto de equilibrarse violentamente. Mateo emergió del caos de la sala de urgencias como un rompehielos atravesando un mar congelado, su figura imponente de casi 2 metros enfundada en un uniforme azul oscuro que tensaba sobre sus hombros anchos. No era un médico de manos suaves, sino el jefe de enfermería de trauma, un hombre forjado en la trinchera diaria de accidentes de tráfico y heridas de bala, respetado no por su apellido, sino por su capacidad para mantener la calma cuando el mundo se desmoronaba. Al ver la camilla acercarse a toda velocidad, empujada por paramédicos que él mismo había entrenado, su rostro profesional se mantuvo pétreo, pero sus ojos oscuros escaneaban la situación con una precisión de radar, buscando el origen de la hemorragia masiva que teñía las sábanas. Cuando reconoció el rostro pálido y contorsionado de la mujer en la camilla, el tiempo pareció detenerse violentamente para él. La máscara de eficiencia se agrietó por una fracción de segundo, revelando un horror personal devastador al identificar a su hermana pequeña, a su niña, destrozada en su propio lugar de trabajo. Se abalanzó sobre la camilla, frenando su inercia con sus propias manos grandes y callosas, ignorando los protocolos de triaje para tomar el control absoluto de la situación. «¿Qué le han hecho? ¡Maldita sea, Nia!», rugió, su voz cargada de una angustia que hizo que el personal circundante retrocediera instintivamente. Sus manos volaron sobre el cuerpo de ella, evaluando el abdomen rígido, la palidez de las mucosas y la pérdida de sangre con una mezcla aterradora de ternura fraternal y rigor clínico. No necesitaba que nadie le explicara la gravedad. Veía los signos de un desprendimiento de placenta traumático y fracturas múltiples, lesiones que no correspondían a una simple caída, sino a una violencia cinética dirigida. La sangre de su hermana manchó sus guantes de látex al instante, un vínculo rojo y caliente que selló un pacto de venganza en ese mismo momento, transformando su dolor en una gasolina fría y volátil que alimentaría todo lo que vendría después. Nia, luchando contra la niebla de la anestesia natural del shock, reconoció el tacto seguro de Mateo, el único hombre que nunca la había defraudado, y aferró su muñeca con una fuerza desesperada que contrastaba con su debilidad general. Abrió los ojos, pupilas dilatadas por el dolor, y tiró de él hacia abajo, obligándolo a inclinar su oído hacia sus labios secos y temblorosos. No fue un accidente. Bianca. Rodrigo miró, susurró entre jadeos, cada palabra costándole un esfuerzo titánico, pero necesaria para sembrar la verdad en el único terreno fértil que le quedaba. No eran delirios de dolor, era una declaración de hechos, una acusación formal entregada en el umbral de la muerte. Mateo escuchó, y su expresión cambió de la preocupación a una furia glacial. Sus mandíbulas se apretaron con tal fuerza que los músculos de su cuello se marcaron como cables de acero, procesando la confirmación de que su hermana no era víctima del destino, sino de la maldad humana. El momento de intimidad fue interrumpido bruscamente por la llegada de un administrador del hospital,
Un hombre de traje gris que bajaba corriendo desde la planta VIP, enviado claramente para gestionar la situación lejos de los ojos del público. Enfermero Mateo, apártese. El señor Rodrigo ha solicitado que la trasladen a la unidad privada de la Torre Norte. Sus médicos personales están en camino, ordenó el burócrata, intentando imponer la autoridad del dinero sobre la urgencia médica. Fue un error de cálculo fatal. Mateo se enderezó lentamente, alcanzando su altura completa, y miró al hombrecillo con una intensidad que prometía violencia física. No vio a un superior, vio a un cómplice de los verdugos de su hermana, un obstáculo burocrático que estaba poniendo en riesgo la vida de Nia y de su sobrino por cuestiones de imagen corporativa. «Tú no tocas esta camilla», gruñó Mateo, dando un paso adelante e invadiendo el espacio personal del administrador, obligándolo a retroceder contra la pared del pasillo. «Aquí abajo no manda el dinero de Rodrigo, aquí mando yo. Ella entra a mi quirófano ahora mismo, y si intentas detenernos, te juro por mi vida que te sacaré de aquí con las piernas rotas». Su voz no era un grito, sino un tono bajo y peligroso. Una sentencia dictada por un hombre que conocía cada rincón oscuro de ese hospital y que tenía la lealtad absoluta de cada camillero, enfermera y guardia de seguridad de la planta baja. El administrador, pálido y temblando, entendió que su autoridad de papel no valía nada frente a la ley de la selva que regía en urgencias, y se apartó en silencio, derrotado por la fuerza moral de un hermano enfurecido. Con el camino despejado por la fuerza de su voluntad, Mateo gritó: «A quirófano 3, ahora», y el equipo se puso en movimiento nuevamente, esta vez con una urgencia renovada, contagiados por la energía eléctrica de su líder. Corrieron por los pasillos estériles, las ruedas chirriando en las curvas mientras Mateo sostenía la mano de Nia, corriendo a su lado, susurrándole promesas de justicia que eran más para él que para ella. «Vas a vivir, Nia, ¿me escuchas? Vas a vivir, y ellos van a pagar cada gota de sangre. No te voy a dejar sola nunca más». Nia lo miraba, fijando su vista en él como su único punto de anclaje en un mundo que se desvanecía, absorbiendo su fuerza, sintiendo que mientras Mateo estuviera allí, la muerte no se atrevería a acercarse demasiado. Al llegar a las puertas batientes del área quirúrgica, el equipo médico se detuvo brevemente para la transferencia. El cirujano de guardia, un colega que respetaba profundamente a Mateo, lo miró a los ojos y asintió, entendiendo sin palabras que esa paciente era sagrada. «Haz lo que tengas que hacer. Salva al bebé. Sálvala a ella», le dijo Mateo, soltando la mano de Nia con renuencia, sintiendo cómo se rompía el contacto físico que la mantenía segura. Nia fue empujada hacia la luz blanca y brillante del quirófano, y las puertas se cerraron, dejando a Mateo solo en el pasillo, con el uniforme manchado de sangre y el corazón latiendo como un martillo neumático. Se quedó allí un momento, respirando el aire cargado de ozono, permitiendo que la adrenalina del rescate se transformara en la fría determinación de la guerra. Mateo no se sentó a esperar y llorar. Eso era un lujo para los débiles. Sacó su teléfono móvil del bolsillo, con dedos que aún temblaban ligeramente por la ira, y marcó un número que no estaba en la agenda oficial del hospital. «Carmen, soy Mateo. Necesito que vayas a la sala de espera VIP ahora mismo. No limpies nada. Busca cristales, busca sangre, y si ves un teléfono o una cámara de seguridad, necesito saberlo antes de que lleguen los abogados de Rodrigo». Estaba movilizando a su ejército invisible, el personal de limpieza, los técnicos de mantenimiento, la gente humilde que los ricos como Rodrigo y Bianca ni siquiera veían, pero que lo veían y oían todo. Eran los ojos y oídos del edificio, y eran leales a Mateo, uno de los suyos. Mientras esperaba noticias del quirófano, Mateo se dirigió al lavabo de los médicos para limpiarse la sangre de las manos. El agua corriente se tiñó de rosa al contacto con su piel, girando en el desagüe como un presagio. Se miró en el espejo, viendo un rostro endurecido por años de ver tragedias, pero nunca una tan personal. Sabía que Rodrigo intentaría comprar el silencio de todos. Sabía que inventarían una historia sobre hormonas y torpeza, pero no contaban con él. No contaban con que Nia ya no estaba sola en esa mansión.
Ahora estaba bajo la protección de la calle, bajo la protección de un hombre que sabía cómo curar heridas pero también cómo infligirlas si era necesario para proteger a su familia. Un guardia de seguridad, un viejo amigo de Mateo, se acercó silenciosamente y le entregó una bolsa de plástico con las pertenencias de Nia, rescatadas de la camilla. Dentro estaba su teléfono móvil destrozado y una cadena de oro con un colgante religioso que se había roto en la caída. Mateo apretó la cadena en su puño hasta que el metal se clavó en su palma, usando el dolor físico para enfocar su mente. El marido está arriba, en la gerencia, gritando y amenazando con demandar al hospital si se filtran fotos, le informó el guardia en voz baja. Dice que su esposa tuvo un episodio psicótico. La mentira ya estaba siendo fabricada, rápida y sucia, diseñada para desacreditar a Nia antes de que pudiera despertar y defenderse. Que diga lo que quiera, respondió Mateo, su voz tranquila y aterradora, guardando la cadena en su bolsillo como un talismán de guerra. No sabe que acaba de declarar la guerra a la persona equivocada. Él tiene dinero, pero yo tengo la verdad y tengo las pruebas. No va a salir de este hospital sin que el mundo sepa quién es realmente. Caminó de regreso hacia la puerta del quirófano, plantándose allí como un centinela inamovible, cruzando los brazos sobre su pecho masivo. No se movería. Nadie entraría ni saldría de esa sala sin pasar por encima de su cadáver. La batalla legal y mediática sería brutal, pero la batalla física y moral ya la había ganado en su corazón. Su lealtad era inquebrantable. Las horas pasaron como siglos. Finalmente, la puerta se abrió y el cirujano salió, con la mascarilla bajada y aspecto agotado. Ella está estable, Mateo. Ha perdido mucha sangre, pero es fuerte. El útero. Tuvimos que repararlo extensamente. Mateo contuvo la respiración, temiendo la siguiente frase. ¿Y el bebé?, preguntó, con la voz quebrada por primera vez. Es un niño. Está en la UCI neonatal, intubado. Es pequeño y ha sufrido sufrimiento fetal agudo por el impacto, pero está vivo. Tiene el espíritu de lucha de su madre. Mateo soltó el aire que había estado conteniendo, y una lágrima solitaria, caliente y pesada, rodó por su mejilla, no de tristeza, sino de alivio y gratitud feroz. Mateo entró en la sala de recuperación donde Nia comenzaba a despertar de la anestesia. Estaba pálida, conectada a múltiples tubos y monitores que pitaban rítmicamente, pero estaba viva. Se acercó a su oído, besando su frente fría con una delicadeza infinita. Lo lograste, hermana. Tienes un hijo. Es hermoso y está peleando como un guerrero, le susurró. Nia abrió los ojos apenas una rendija, y aunque estaba débil, había un fuego nuevo en su mirada, una dureza que no estaba allí esa mañana. El dolor la había transformado, había quemado su ingenuidad y dejado a cero en su lugar. Ya no era la víctima, era una madre superviviente. Esto no se queda así, Mateo, murmuró ella, su voz apenas un hilo, pero cargada de una intención mortal. Mateo asintió, tomando su mano y entrelazando sus dedos con los de ella, sellando un pacto de sangre contra el mundo que intentó destruirlos. Miró hacia la puerta, imaginando a Rodrigo arriba, en su torre de marfil, creyendo que había ganado, creyendo que el dinero podía limpiar la sangre. No, Nia, esto es solo el comienzo, dijo Mateo, con una mirada oscura que prometía tormentas. Descansa ahora. Mañana, cuando salga el sol, vamos a quemar su reino hasta los cimientos. Y con esa promesa flotando en el aire estéril, la pantalla se va a negro, dejando claro que la verdadera historia de venganza apenas acaba de empezar.